Bueno, muy buenas noches a todos. Siendo las 8:10 p.m., daremos inicio a la charla. Hoy hablaremos sobre apendicitis aguda y contaremos con la participación de Laura Vanessa Gil, una estudiante de medicina de 10º semestre de la Javeriana, y con María Alejandra Gallardo, una estudiante médica interna de la ICESI. Así que, Laura, María Alejandra, adelante. Hola, buenas noches. Alejo, ¿me puedes dejar compartir entonces la pantalla, por favor? Sí, ya dejé compartir. Dale. Bueno, ahí me pueden escuchar y pueden ver. Sí. Listo. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar de apendicitis aguda. Mi nombre es Laura Vanessa Gil, estoy en 10º semestre y estoy acompañada de María Alejandra Gallardo, que es una estudiante médica interna de la Universidad de CESI. Buenas noches a todos. Qué pena. En Mucho esta gusto. presentación principalmente nos vamos a basar en las guías de Jerusalén, que son la actualización que hay de apendicitis. Bueno, buenas noches a todos. Mucho gusto. Muchas gracias por permitirme participar de su semillero. El día de hoy pues vamos a hablar sobre apendicitis. Como les comentaba Laura, hicimos brevemente una revisión sobre las guías de Jerusalén y también sobre de estas guías los artículos que más problemática y pues gestionaron y crearon para los diferentes consensos y otros estudios que surgieron de estas. Lo que les quiero compartir ahora es una temática que tenemos en algunas presentaciones en mi universidad. Muchos hemos escuchado la frase, el que solo de medicina sabe, nada sabe, y hemos intentado utilizar este tipo de espacios, más que académicos, también para cultivarnos pues como seres humanos y en otros aspectos que también pueden ser relevantes y nos pueden de todas maneras aportar. Ahora les traigo una pintura que se llama La Operación Quirúrgica. Esta fue hecha por David Teniers. Él es un pintor flamenco que del siglo XVII. En ese entonces se trataban de cuadros como pequeños que estaban destinados a ser vendidos a la clase burguesa, porque deseaban como decorar sus casas con escenas un poco costumbristas, como pueden ver es un poco rústico. Este pintor fue un maestro, destacado en este tipo de representaciones populares, no solamente por la pintura, sino por el toque satírico que le daba a los personajes que estaban dentro de su pintura. En esta, que se llama La Operación Quirúrgica, que está ubicada en el Museo del Prado y fue realizada en 1631 a 1640, nos ayuda a comprender cuáles eran las condiciones en las que trabajaban los cirujanos de la época. Tenemos diferentes personajes. El que podemos ver abajo arrodillado es el cirujano, que como está en ese momento intentando curarle la herida del pie al paciente que está sentado, y la que vemos atrás podría ser la esposa del paciente y al fondo está la que podría ser la ayudante del cirujano. Y pues a juzgar por la gran cantidad como de vasijas y de matraces y el sitio en el que pueden estar como en el laboratorio del cirujano. Recordemos que antes los cirujanos se desempeñaban como en diferentes actividades, como boticarios o como curanderos. Y pues la intervención que se le puede estar realizando al paciente podría ser por una infección o un absceso, un carbunco, una tumoración o una necrosis, y los remedios consistían en utilizar escalpelos o cuchillas o lancetas para erradicar este tipo de infecciones y generar incisiones. No obstante, a pesar como de la creencia que tenían de que eran los cirujanos eran muy rústicos, tenían un gran respeto hacia ellos, por lo que este pintor dibujó una lechuza al fondo en la esquina superior. En la lechuza, históricamente, y su significado iconográfico, es el animal que más asociado ha estado a la sabiduría y a la diosa griega que representaba la sabiduría.
Por lo tanto, lo que no quiere decir el cuadro es que su gestión es noble y sabia. Siguiente, por favor. Ahora pues vamos a hablar como un poco de historia que nos pareció también relevante, comentar cuáles eran como las primeras fases del estudio de la apendicitis, cómo se llegó a lo que tenemos ahora. Lo primero que me gustaría mencionar es que la primera descripción del apéndice perforado con un absceso se hizo en el 1700, pero incluso antes los egipcios ya estaban hablando de apendicitis. En 1812 hubo una descripción de un fecalito dentro de un apéndice perforada. En el 24, una apéndice gangrenosa que se presentó ante la Real Academia de Medicina en París. En el 27 se propuso la remoción del apéndice como un tratamiento de esta entidad, ya como tal viendo los síntomas de los pacientes y haciendo esto de forma empírica. En el 39 existió el primer volumen del libro llamado Elementos de Medicina Práctica, que lo publicó el doctor Richard Bright y Thomas Addison, que trabajan en el Hospital Guy's, y describieron la sintomatología de la apendicitis aguda y establecieron que esta podría provocar la mayoría de los procesos inflamatorios de la fosa ilíaca. Dale porfis a la siguiente. Ahora nos van pues traemos unos nombres más familiares, por ejemplo, Claudius Amián. Amián fue el fundador de St. George Hospital y el cirujano de Westminster Hospital en Londres. Él fue el primer cirujano en realizar la primera apendicectomía y esto fue en un niño de 11 años. La historia cursa más o menos como que él llega al hospital y el niño tenía como una hernia escrotal complicada con una fístula dentro del escroto y el músculo pues drenaba una gran cantidad de materia fecal y que para curarla pues necesitaba quitarle la hernia. Pues el tumor estaba como compuesto en su mayor parte por epiplón y tenía como el tamaño de una manzana según lo que describían, y en él se encontraba el apéndice secal formado por, pues estaba perforado por la punta de un alfiler incrustado. Y así fue como se llegó a la hernia de Amián. Y la hernia de Gangrerot, que es la hernia femoral, un apéndice en una hernia femoral. La primera apendicectomía para prevenir las complicaciones de una apendicitis aguda fue realizada por John Benjamin Murphy. Y pues como podemos ver, ya no es como manejo, sino para prevención, que fue la primera. Por otra parte, también tenemos el signo de Blomberg en honor a su descubridor, que fue Jacobs Moritz Blomberg. Y si, digamos, este signo que sabemos que es el dolor provocado al descomprimir bruscamente la fosa ilíaca derecha, se da de forma generalizada, es decir, en todo el abdomen, adquiere el nombre del signo de Noël-Gonod de Mossi. Por último, algo que me gustaría también comentarles es la triada de Lafont, que fue postulada por Georges Paul de Lafont. Consta del dolor a la palpación, la hiperestesia cutánea y la defensa en la fosa ilíaca derecha. Y una pregunta corchadora es, ¿qué fue el apéndice de Valentino? Resulta que Rudolf Valentino fue un actor estadounidense que se murió por un dolor en la fosa ilíaca, que al hacerle la autopsia se dieron cuenta que tenía una úlcera gástrica que estaba drenando por la gotera parietocólica derecha y llegaba hasta el apéndice, irritándolo. No fue como tal una apendicitis como la que conocemos, por las causas que conocemos, sino por la úlcera, y así adquirió este nombre, la úlcera, perdón, la apendicitis de Valentino. Dale, porfis. Bueno, entrando ya en el tema, la epidemiología y la definición, del 7 al 10% de los casos admitidos de urgencias son pacientes jóvenes por abdomen agudo. La tasa de perforación puede estar entre el 16 y el 40%, con una mortalidad hasta el 5%. La apendicectomía laparoscópica puede ser más efectiva porque tiene menor incidencia de infecciones en la herida, que ya vamos a ver más adelante cuáles son como los beneficios y las desventajas de ambas técnicas, tanto la abierta como la cerrada. La tasa de complicaciones para apendicectomía abierta puede llegar a un 11% y con la laparoscópica de 8.7%. Y las complicaciones más frecuentes pueden ser ilio, infección de la herida y absceso intraabdominal. Y cuándo operar o no operar, pues continúa siendo controversial, que son una de las preguntas que se realizan en estas guías.
La definición de la apendicitis es la inflamación del apéndice vermiforme que se encuentra en la base del ciego. Se considera que el apéndice es un divertículo verdadero porque, como sabemos, está formado por todas las capas, y se dice que es vermiforme porque vermi significa con forma de gusano. Dale, por favor. Bueno, entonces para entender lo que va a ser la apendicitis, primero debemos entender la anatomía y todo lo que compone el apéndice. Entonces, para recordar, acuérdense que el apéndice es un estrecho tubo muscular que va a contener una gran cantidad de tejido linfático. Este va a tener una longitud variable que va a ser más o menos entre 8 a 13 centímetros. La base de este va a estar unida a la cara posterior-medial del ciego, entonces va a estar más o menos a cerca de 2.5 centímetros por debajo de la unión ileocecal. De resto, pues vamos a tener el apéndice que es libre. Este va a tener un revestimiento peritoneal completo que va a estar unido al mesenterio del intestino delgado, y este pues va a ser como un corto mesenterio propio que lo vamos a denominar como el mesoapéndice. ¿Por qué es importante este mesoapéndice? Pues porque este lo que va a hacer es que va a contener esos vasos y esos nervios apendiculares. Entonces hay que tener en cuenta también que el apéndice pues va a estar localizado en la fosa ilíaca derecha y va a estar como en relación de la pared anterior del abdomen, y su base va a estar localizada en 1/3 de la longitud de la línea oblicua. Entonces, que se une como a la espina ilíaca anterosuperior derecha del ombligo, que va a ser denominado el punto de McBurney. Algo también importante que tenemos que tener en cuenta para la fisiopatología de lo que es la apendicitis es la irrigación. Entonces recordemos que la irrigación se da por la arteria apendicular. Esta viene de la arteria cecal posterior, que viene de la arteria ileocecal, que finalmente vienen de la arteria mesentérica superior. Y del drenaje, que también es importante porque vienen de la vena apendicular. Esta va a llegar y va a drenar en la mesentérica superior, y esta en la vena porta. ¿Por qué es importante esto? Porque nos damos cuenta que hay una comunicación con el hígado por este tipo de drenaje portal, y vamos a ver una de las complicaciones que se va a generar. Entonces, y ya a nivel como de los nervios, entonces hay que tener en cuenta que este está inervado por nervios tanto simpáticos como parasimpáticos. Estos van a emerger tanto del plexo mesentérico superior y pues van a inervar como tal el apéndice. Va a tener fibras aferentes que van a estar encargadas de conducir esos nociceptores viscerales desde el apéndice, que acompañan esos nervios simpáticos, y lo que van a hacer es entrar a la médula espinal a nivel del 10º segmento torácico. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a entender bien qué es la apendicitis? Vamos a tener en cuenta primero cómo se genera. Entonces, lo primero que se va a dar es una obstrucción. Entonces, esta obstrucción apendicular puede ser causada por muchas cosas. Entre ellos va a ser los fecalitos, los cálculos, también puede ser por la hiperplasia linfoide, los procesos infecciosos, o puede ser por tumores tanto benignos como malignos. En esto hay que tener en cuenta es el mecanismo como tal que se va a generar, y esto depende de la edad. Entonces, por ejemplo, en los pacientes jóvenes se va a creer que la causa principal va a ser la hiperplasia folicular debido a las infecciones. Pero ya cuando hablamos de pacientes mayores, lo más probable va a ser una obstrucción luminal que se da más que todo por fibrosis, fecalitos o neoplasia. También debemos tener en cuenta las áreas endémicas, porque algunos parásitos pueden causar esta obstrucción en cualquier grupo de edad. Entonces, una vez que se da esta obstrucción, vamos a tener 4 fases que se van a generar. Entonces, la primera fase que vamos a hablar es la fase congestiva o catarral, que es cuando se genera la obstrucción. Entonces va a conducir a un aumento de esa presión luminal e intramural. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que va a haber una trombosis y una oclusión de esos vasos pequeños de la pared apendicular, y va a generar como una éstasis del flujo linfático. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que ese apéndice se nos va a hinchar, se nos va a congestionar. Y como eso se va a estirar, entonces que es una serosa, entonces se va a ensanchar, eso es peritoneo visceral. Entonces, por eso es que el paciente nos va a referir como un dolor visceral. Esto dura más o menos entre 4 a 6 horas. Entonces, debemos tener en cuenta que lo característico clínico en esta etapa va a ser ese dolor visceral. O sea, puede acompañarse tanto de náuseas y vómito, y no va a haber proliferación bacteriana. Entonces, son los pacientes que no tienen localizado ese dolor. Ya en la segunda fase, que es la fase supurativa,
Entonces vamos a tener la proliferación bacteriana como tal y de células inflamatorias. Esto más o menos va a durar unas 6 horas más, o sea que ya llevaríamos aproximadamente unas 12 horas. Y la característica de esto va a ser que el paciente ya va a tener un dolor parietal, es decir, que este paciente ya va a tener un dolor localizado porque ya vamos a tener estimulación de las fibras tipo A, o sea, las fibras somáticas. A medida que se va dando esa inflamación, como se va dando esa, involucra ese peritoneo parietal adyacente, por eso se genera esto. Luego tenemos la fase gangrenada o necrótica, que algo que tener importante es que de lo último que se genera es que se va a afectar la arteria. Entonces ya una vez que se genera como alteración de esta arteria, va a haber isquemia, lo que va a generar la gangrena o la necrosis. Entonces pues ya no vamos a tener oxígeno, por lo que no llega sangre y se convierte en un estado anaerobio. Y eso es súper importante porque en este momento vamos a tener como un predominio de aquellos patógenos que son anaerobios. Y ya en esta etapa, pues súper importante es que como ya se da ese proceso infeccioso, el paciente va a tener fiebre. Entonces, cuando los pacientes ya empiezan a tener fiebre, es como lo último que se va a generar. Y de última, tenemos la fase perforada, que es como cuando ya nos genera todas las complicaciones que se dan. Entonces, cuando ya hablamos de las complicaciones, es súper importante tener en cuenta estos términos. Entonces, primero hablamos de que se va a generar esa perforación. Entonces, les voy a mostrar un poco acá. Se da esa perforación, entonces podemos tener algo que se llama plastrón apendicular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a generar esos procesos inflamatorios, entonces, cuando el apéndice se inflama, va a generar que ese piplón que está allí envuelva al apéndice como para protegerlo y que se genere como una inflamación y que se disemine en el cuerpo. Entonces, se genera algo que se llama plastrón. Un plastrón es una masa o un bloque inflamatorio que va a ser formado pues por varias vísceras entre sí. Entonces lo primero que va a generar es como un plastrón, que se denominaría más o menos, si lo tenemos, es como así. Y allí mismo entonces ya tendríamos como una masa como tal, o sea que podríamos tener, en este mismo se podría generar un absceso, que es cuando ya presentaría pus dentro del epiplón. Y pues hay que tener en cuenta que una cosa es el absceso y otra cosa va a ser la peritonitis localizada. Entonces, cuando hablamos del absceso es porque va a estar literalmente allí contenido, pero si hablamos de una peritonitis localizada es porque en ese mismo lugarcito, pues en la misma fosa, entonces se va a generar como tal la infección. Y ya después, pues si se pasa de allí, de ese cuadrante, ya se denominaría como una peritonitis generalizada. Ahorita hablamos de la relación con la parte de la porta, o sea, del hígado, entonces también se pueden generar lo que son las pileflebitis, que es como una trombosis séptica que es de la vena porta, que se genera como de manera aguda, generalmente como cuando hay complicación de este tipo de procesos inflamatorios. Ya, listo. Entonces hablamos de cuáles son los riesgos que se pueden generar en la perforación. Entonces vimos los tiempos importantes de cómo va progresando el paciente y cómo se va dando esa fisiología. Entonces, por ejemplo, en las 24 primeras horas, el riesgo de perforación del apéndice apenas es del 7%. Luego hablamos que entre las 24 y 48 horas vamos a tener un 38% y ya si pasamos de las 72 horas es un 90%. Por eso es que es súper importante en este tipo de pacientes determinar el tiempo de evolución y literalmente correr con esos pacientes porque se nos pueden complicar muy rápido. Ya cuando hablamos del diagnóstico, como en la mayoría de las patologías, la historia clínica y el examen físico van a ser la base de todo. Entonces, entre los antecedentes lo más importante es como el dolor abdominal, que va a ser el síntoma como más común, y se informa en casi todos los casos. Entonces recuerden que dependiendo del tiempo de la evolución va a ser un dolor como más visceral o un dolor un poco más localizado. Estos son como los 3 signos, pues, síntomas más comunes, que va a ser el dolor abdominal, este va a ser como en el cuadrante inferior derecho, y la anorexia, náusea y vómitos son los que más se dan.
sin embargo, pueden presentarse más. También en algunos pacientes que son atípicos puede haber indigestión, flatulencia, irregularidad intestinal, diarrea o malestar generalizado. Cuando hablamos de el examen físico, pues los primeros signos de apendicitis suelen ser sutiles y vamos a hablar de algunos signos que nos pueden como indicar o aproximar a que el paciente tenga una apendicitis. Algo muy importante es darnos cuenta la localización como del apéndice, porque este varía según su ubicación. Entonces, por ejemplo, un apéndice que está anterior, inflamado, va a producir un dolor marcado y localizado en el cuadrante inferior derecho. Pero si tenemos un apéndice retrocecal, nos puede causar un dolor abdominal sordo. Si la ubicación del dolor... No abierto. La ubicación también del dolor también puede ser como atípica en aquellos pacientes que tienen como la punta del apéndice como ubicada hacia la pelvis. Entonces puede causar como la sensibilidad por debajo del punto de McBurney. Y algunos pacientes entonces pueden quejarse de frecuencia urinaria, disuria, síntomas rectales como tenesmo y diarrea. En cuanto al diagnóstico, también de los signos que estamos hablando, es importante tener en cuenta el punto de McBurney o la sensibilidad que se genera ahí como una sensibilidad máxima. Este se genera más o menos entre 1.5 a 2 pulgadas de la espina ilíaca anterosuperior en una línea que hacemos recta desde aquí hasta el ombligo. Esto se da en una sensibilidad más o menos de un 50 a un 90% de los pacientes con una especificidad entre un 75 y un 86%. Tenemos el signo de Robson. Entonces, ¿qué pasa con este? Entonces es que el paciente refiere como dolor en el cuadrante inferior derecho cuando yo hago la palpación del cuadrante inferior izquierdo. Este también se denomina como una sensibilidad indirecta y es indicativo de irritación peritoneal. Este vamos a tener que tiene una sensibilidad entre un 22 y un 68% y una especificidad más o menos entre 58 y 96%. Tenemos el signo del psoas. Este se va a asociar con un apéndice retrocecal. Entonces, esto se manifiesta como por un dolor en el cuadrante inferior derecho que va a tener como extensión pasiva hacia la cadera derecha. Entonces, el apéndice que esté inflamado puede estar contra el muslo del psoas derecho. Entonces, lo que va a generar esto es que el paciente acorte el músculo al levantar la rodilla derecha. Entonces, esa extensión pasiva del músculo y los psoas con la extensión de la cadera, lo que va a hacer es que va a provocar que en el cuadrante inferior derecho pues genere este dolor. Entonces, esto tiene una sensibilidad más o menos entre un 13 y 42%, con una especificidad entre 79 y 97%. Y finalmente, cuando hablamos del signo del obturador, entonces se va a asociar más que todo con un apéndice pélvico. Entonces, esta prueba pues se basa en que el apéndice va a estar inflamado y puede descansar como contra el músculo obturador interno derecho. Entonces, cuando uno lo que hace es flexionar la cadera y la rodilla derecha del paciente, seguido de una rotación interna de la cadera, entonces vamos a provocar un dolor en el cuadrante inferior derecho, con una sensibilidad de un 8% y una especificidad de un 94%. También cuando hablamos del diagnóstico es súper importante hablar de lo que son las escalas de predicción. Entonces, de la actualización que tenemos del 2020 de las escalas de Jerusalén, tenemos varios estudios importantes que se establecen pues, respecto a las escalas de predicción de la apendicitis. Entonces, el primer estudio que nos hacen referencia es un estudio retrospectivo. Este es de Suecia en 2017 y lo que nos indicó es que con este tipo de escalas disminuyeron más o menos un 34.5% el uso de imágenes y la exploración negativa en un 3.2%. También tenemos una revisión sistemática con metaanálisis que se hizo en el 2017, que hablaba pues que, por ejemplo, la escala de Lawrence es un 92% sensible con una especificidad de un 63%. Hay una estratificación, una escala que es la Repasa, pero ese decían que se utilizaba mucho más por ejemplo, en ese estudio que hablaban en Irlanda del 2016, que tenía una sensibilidad de un 85% y una especificidad de un 69%,
principalmente dijeron que era útil como para la población occidental. Ya después hicieron como varios estudios respecto al Alvarado. Entonces el primero es súper importante porque los pacientes con VIH tienen como un punto de corte diferente a la población general, que en la población general tenemos más o menos un puntaje de 7 puntos, pero el de ellos va a ser con 8 puntos. Este estudio se hizo en Sudáfrica en 2018. También tenemos en el 2019 que se hizo un estudio retrospectivo. Este hablaba más que todo de que solamente el 62.5% de esos pacientes con apendicitis aguda alcanzaron un punto de corte como tal del Alvarado. Y nos hablaba también como en comparación como del área bajo la curva de varias escalas, mostrando que de cuál había mejor rendimiento que otros. Entonces nos mostraba el del EARS, el del Alvarado y el AAS, entonces nos hablaba de que ese era mucho mejor. También hablaban de unas escalas a nivel pediátrico, entonces teníamos dos. Entonces primero hablaba de que en el 2013 se hizo como una revisión y que hablaba de que, por ejemplo, el Alvarado y el PAS son algunas escalas que son muy buenas evaluadas como para excluir los diagnósticos en paciente pediátrico. Y había otro que se hizo en el 2019 en China, que era un estudio retrospectivo que hablaba como de la apendicitis aguda complicada respecto al Alvarado. Entonces, lo que hicieron fue como dividir cada uno de los ítems que generaba el Alvarado y hablaron de la sensibilidad que generaba cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, la fiebre, que generaba una sensibilidad de un 88%, que el dolor en fosa ilíaca derecha era un 82%, que la neutrofilia en 79%, y el dolor a rebote tenía un valor predictivo positivo de un 65%. Entonces, en general, lo que concluyeron sobre esas escalas a nivel pediátrico es que no se recomendaba hacer como el diagnóstico de apendicitis aguda únicamente en base a este tipo de escalas clínicas. De escalas de predicción tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, aquí el EAR score o el Adult Appendicitis Score, pero vamos a hablar principalmente del Alvarado modificado, que es lo que, pues el principal que nos indicaban, porque nos decían, por ejemplo, que no era suficientemente específica para diagnosticar, pero que tiene un buen punto de corte, porque menor de 5 es suficientemente sensible para yo excluir una apendicitis aguda con una sensibilidad de un 99%. Entonces, por lo tanto, como que podría utilizarse por lo menos para reducir la duración de estancia en un servicio de urgencias y en la exposición a la radiación de los pacientes con sospecha de apendicitis aguda. Bueno, con respecto a lo que mencionaba Laura, existen diferentes como puntos de corte, dependiendo de los datos epidemiológicos que se tengan. Algunas personas hablan de menor de 5, otras de menor de 4. El score de Alvarado, pues, es el más utilizado y el más conocido para clasificar la probabilidad de la apendicitis aguda en adultos alrededor del mundo. El Alvarado se compone de diferentes ítems como el dolor migratorio en el cuadrante inferior derecho, anorexia, náuseas o vómitos, sensibilidad en el cuadrante inferior derecho, dolor de rebote, fiebre y leucocitosis, asignándole a cada uno 1 o 2 puntos para un total de hasta 9 puntos. La puntuación de 0 a 3 indica que es poco probable. Una puntuación mayor de 4 indica que el paciente debe ser evaluado más a fondo por apendicitis, y una puntuación mayor de 6 ya tiene con más sensibilidad el diagnóstico de apendicitis, la probabilidad, perdón, de apendicitis. Según las guías existe una dicotomía, pues al hablar del uso de los scores, porque por una parte unos abogan por la necesidad de realizar imágenes de rutina con TAC para todos los pacientes de alto riesgo, pues antes de cualquier cirugía, y otros optan por el valor de las puntuaciones clínicas y la evaluación clínica exhaustiva para estratificar el riesgo, y que esto sería como suficiente para proceder a la laparoscopia diagnóstica y pues terapéutica en algún conjunto de pacientes que son pacientes menores de 40 años y con puntuaciones altas en todas las en todos los puntos de Alvarado, en EAR y en el AAS, que es otro score. Pues existe una declaración, dale por fin clic, Lau,
que es los pacientes con signos y síntomas más clasificación de alto riesgo por Alvarado, por EIR o por AS y que sean menores de 40 años pueden no requerir imágenes preoperatorias. Esta declaración fue debatida en el consenso de Delphi, que fue una reunión que se realiza para las guías y tuvo un 68% de aceptación al ser discutida en un panel de expertos. Sin embargo, el paciente, pues, existe la duda y el paciente deberá ser cuidadosamente evaluado por el cirujano principal encargado y no por el estudiante o el residente para que esto sea así, para que esta declaración adquiera fuerza. Por otra parte, en los pacientes con exámenes clínicos normales y síntomas que probablemente no sean de apendicitis aguda, pero que no se resuelven, se recomienda la realización de imágenes antes de la cirugía, siendo esta también una de las declaraciones con mayor fuerza que se realiza en la UESES. Dale, porfis. Bueno, entonces acá podemos observar cómo utilizan la escala de Alvarado para hacer el algoritmo. Entonces, en pacientes adultos que no estén embarazados, se debe medir la probabilidad por medio de este score, siendo menor de 4, buscar otros posibles diagnósticos y si es mayor de 4, preguntarse si existe la probabilidad de hacer un TAC. Si no es así, que en la mayoría de sitios en los que podemos estar rotando por fuera de las clínicas principales es así, eh, existe la posibilidad, nos debemos de preguntar si existe la posibilidad de realizar una eco. Si sí se puede realizar una eco, si esta eco tiene los hallazgos suficientes para ser diagnóstica y si no, si sí se puede realizar un TAC y volvemos al inicio. Y si no se puede realizar la eco, ¿cuál sería como la medición del Alvarado que nos dio? Si es de 4 a 6, nos indican que debemos observar 12 horas y pues volver a hacer el score de Alvarado, recalcularlo. Y si es mayor de 6, dale por si a la siguiente, hacer una exploración quirúrgica que puede ser por vía laparoscópica, que es la que se hace hoy día. Para los anteriores, cuando sí se podía hacer el TAC, eh, está indicado también observar 12 horas y recalcular el Alvarado. Y cuando desde un inicio sí se puede realizar el TAC, tenemos que ver si el apéndice está normal y se puede descartar. Si los hallazgos no son suficientes o no es diagnóstico, volver a realizar el Alvarado. Y si definitivamente encontramos que todos los hallazgos son concluyentes, pues se realiza el diagnóstico y se podría llevar a cirugía, a operación laparoscópica. Dale, porfis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los laboratorios y las imágenes. Existen 3 laboratorios que son los más importantes y los que siempre debemos de realizar en los pacientes que tengamos sospechas de apendicitis. Uno es el cuadro hemático, que pues vamos a fijar es en la presencia de leucocitosis a expensas de neutrófilos. Otro es la PCR como marcador agudo y otro es la prueba de embarazo y de esto vamos a hablar más adelante porque esta nos va a dar diagnósticos diferenciales que pueden comprometer potencialmente la vida como una torsión, un embarazo ectópico en pacientes en edad fértil. La eficacia diagnóstica de estos paneles de biomarcadores pues ha sido probada y validada en diferentes estudios y lo que se buscaba con esto, con la realización de estos es como disminuir la dependencia a la realización de imágenes para realizar un diagnóstico. Todos sabemos que existen diferentes sitios en los que no tenemos ni siquiera cómo realizar un ecógrafo y muchas veces vamos a tener que remitir un paciente urgente y tenemos que tener una certeza para cuando lleguemos al sitio no nos devuelvan el paciente. Eh, También se ha visto que usar los resultados de los biomarcadores en conjunto con scores, como los anteriores mencionados, pues aumenta la capacidad de ambas pruebas de reclasificar a estos pacientes.
y así dar manejos más conservadores. Por ejemplo, una PCR negativa más un Pediatric Appendix Score, que es PAS, moderado, puede reclasificar a un paciente de moderado a bajo riesgo y así lo podemos cambiar según el algoritmo a recalcularlo y a dejarlo en observación. Y pues también se ha visto que valores de PCR mayores de 10 y una leucocitosis mayor de 16.000 son predictores fuertes de apendicitis aguda. El recuento de leucocitosis aumenta conforme las fases de la apendicitis, siendo la apendicitis aguda de 14.500 en adelante, una gangrenosa de 17.000 en adelante y una perforada mayor de 18. Todo esto está dado también a la condición, las comorbilidades de los pacientes. Todos sabemos que en pacientes inmunocomprometidos estas cosas cambian. En cuanto a imágenes, se ha visto que pues, la adopción de diferentes algoritmos que favorezcan como la realización primaria de una ecografía por encima de un TAC ha mostrado mayor efectividad en la reducción de resultados que pueden ser indeterminados. Entonces, estos resultados indeterminados pueden abarcar del 44 al 13% y se pueden aumentar los resultados positivos haciendo primero la ecografía con unos resultados del 46 al 65% en pacientes que sospechemos por medio de los scores con apendicitis aguda. También se realizaron en Cochrane revisiones que señalan que la probabilidad de tener apendicitis aguda después de tener un resultado positivo llega a ser de hasta el 92%, y si el resultado es negativo, la probabilidad desciende hasta el 4%. Por otra parte, también mencionaban que los casos en que el TAC pues, no arrojaba resultados conclusorios, se podía realizar de nuevo una ecografía. Si te devuelves por fin un momentico, podemos ver cuál es como el desempeño de estas imágenes, entonces, y de los paraclínicos con sensibilidad y con especificidad, siendo el de mejor especificidad y sensibilidad la ecografía y el recuento leucocitario. Y pues por su parte, la resonancia magnética, que es la indicada en pacientes en estado de embarazo, tiene casi pues como la misma sensibilidad y especificidad que el TAC. Sin embargo, pues es más costosa y más adelante vamos a ver cuándo se recomienda realizar en estas pacientes y también en pacientes adultos, por ejemplo, en ancianos y en niños. Dale, porfis. Bueno, ahora les traemos algunas imágenes que van a ser comparativas para primero ver qué es lo normal y después de distinguir lo que es normal, podamos ver algo que es anormal, como siempre. Entonces, en la imagen izquierda vemos un apéndice normal, que es lo que está señalando la flecha roja. Es una ecografía que, pues, en la que el apéndice mide menor de 6 milímetros de grosor y que se origina en la base cecal, que es la flecha que es blanca finita. Y existen unas estructuras que están alrededor, que están delimitadas, por ejemplo, como el ciego, el intestino delgado y los vasos ilíacos. Así luce por medio de una ecografía un apéndice normal. Como podemos ver, es delgadito, no tiene edema. Y al otro lado podemos ver en el lado derecho una apendicitis aguda, que es una imagen ecográfica por medio de Doppler, que es lo que se muestra como estos colorcitos, en donde el apéndice está engrosado y a un aumento de la vascularidad, que precisamente indica edema. Y los hallazgos pueden ser un apéndice no compresible con un diámetro mayor de 6, un dolor focal sobre el apéndice con la compresión, que eso se llama un eco positivo, un Blomberg ecográfico positivo, un apéndice colito, que también puede ser encontrado, pero es un poco más extraño, un aumento de la cogenicidad de la grasa periapendicular inflamada, líquido en el cuadrante inferior derecho y una pared hipervascular, como la que observamos ahí, que pues es indicativa de edema. Dale, porfis. Ahora con el TAC
lo que vamos a observar en la imagen izquierda es un apéndice normal. Estas imágenes son imágenes de pelvis de un TAC que tiene contraste intravenoso y oral y muestran con la flecha un grosor menor de 6 milímetros del apéndice, que es todo esto que está como rodeando lo que está señalando la flechita derecha, toda esa capita que está rodeando ahí. Hay otra imagen que es la de la derecha, que es una apendicitis aguda, que muestra tanto en la A como en la B, también con contraste, un apéndice engrosado, señalados ambos por la flecha. Si ustedes ven, se puede ver la diferencia en tamaño de la comparación con de la imagen izquierda con la derecha. Y también muestra líquido circulante, que pues es indicativo de la inflamación. En los pacientes con perforación, en los que solo se utiliza TAC para el diagnóstico, se debe también tener en cuenta que el tratamiento no cambia. Es decir, en algunas escuelas, de acuerdo a los hallazgos imagenológicos, realizan diferentes tipos de tratamiento guiados, pero en general no cambia. Y pues se ha visto también que el contraste mejora la delimitación como de el absceso en caso de que exista. Dale, porfis. Ahora en la resonancia, que es como la última imagen que tenemos, vamos a ver en la imagen de arriba el apéndice normal, que eso es un T2 pélvico. Es una paciente embarazada en la que se está señalando con la flecha el apéndice y este apéndice tiene un espesor menor de 6 milímetros. Como podemos ver, en todos se va a medir eso. Y en la imagen de abajo, que está como pues un poquito más pequeña, pero se alcanza a ver, pues es un corte sagital del mismo T2, muestra como un edema circulante al apéndice, que es todo lo como que se ve más oscuro. Y este apéndice se origina del ciego, que ahí se alcanza a ver cuando sale. Una ventaja de la resonancia magnética pues, sobre el TAC es que no expone al paciente a la radiación ionizante ni al contraste yodado. Y pues al igual que el TAC, la resonancia permite detectar diagnósticos alternativos en casos de que el paciente no tenga apendicitis. Sin embargo, pues si el examen en sí es menos tolerado que la ecografía o el TAC, puede realizarse los anteriores, porque para la resonancia se necesita que la persona esté acostada por más tiempo y algunas personas que son claustrofóbicas, los niños, los ancianos, las personas con demencia, pues no pueden estar, no son candidatos. Dale por si a la siguiente. Bueno, acá tenemos como las ventajas y las desventajas que más o menos se les habíamos comentado. Eh, la imagen más recomendada es la eco, tanto en adultos como en niños, y pues su uso es seguro y es el más acertado en cuanto a tasas de reperforación, revisitas a emergencias y tasas de apendicectomías negativas según las guías UESES. Se recomienda pues el uso del TAC contrastado con bajas dosis de contraste, más que con dosis estándar, cuando la ecografía pues no aporta datos conclusorios. Recordemos que la ecografía siempre va a ser como el primer paso. La resonancia magnética puede ser una buena alternativa al TAC y tiene una buena especificidad y una sensibilidad también buena, una de 97 y la otra de 92, para detectar apéndices perforados. Y el problema de esta es que es más costosa y no está tan disponible en todos los hospitales. Dale, porfis. Bueno, ahora vamos a ver los diagnósticos diferenciales de lo que les estaba hablando ahorita. El primero que vemos es un absceso tubovárico, que es una masa compuesta de tejido inflamatorio que se origina en las trompas y ovarios y ocasionalmente como en órganos pélvicos. Esto se da mayormente en mujeres jóvenes en edad reproductiva y es una complicación de la enfermedad inflamatoria pélvica. El dolor en estos casos suele ser más insidioso y suele estar acompañado también de fiebre, escalofríos y descarga vaginal abundante. El siguiente es un quiste ovárico roto,
que ocasiona un dolor pélvico intenso que usualmente los pacientes comentan que llega precedido por actividad física extenuante o relaciones sexuales intensas. En la imagen se muestra como una flechita, que es la masa anexial que está como mal definida, que es el quiste, que está roto, y pues a la exploración se encuentra precisamente esto, eh, además de un coágulo. El siguiente, que es la torsión ovárica, eh, se genera por la rotación sobre el mismo eje del ligamento tubo-ovárico. Entonces esto desencadena como un corte, una disminución del flujo sanguíneo hacia dichas estructuras. En la imagen podemos ver cómo es un ovario agrandado que se encuentra como torsionado y que muestra un aspecto como oscuro, apagado, secundario a una congestión linfática, como en el contexto de una disminución de la perfusión. Y en la flecha que está más como sólida, o sea, derechita, indica como el ovario que está bien. Y la flecha discontinua indica la trompa de falopio que también está bien. Por último, también quiero comentarles sobre el embarazo ectópico que cursa con síntomas y presentación imunológica similar a la ruptura de quiste ovárico. Ya habiendo abordado patologías, digamos, femeninas que pueden comprometer la vida de mujeres fértiles, vamos a hablar también de otras patologías que se pueden compartir, como por ejemplo el cólico renal, que es uno de los dolores más intensos y que con mayor frecuencia requieren manejo analgésico. Su dolor es paroxístico y se intensifica con el movimiento. Son esos pacientes que uno no les puede mover ni la cama porque lloran del dolor. La torsión testicular, que también es como una emergencia urológica y suele darse en pacientes o muy pequeñitos, los neonatos, o prepúberes, y está dada por una rotación del testículo en la túnica vaginalis, que eso también va a generar un hallazgo similar a la torsión ovárica. Y el divertículo de Meckel, que es como un remanente del conducto onfalomesentérico y se localiza en el intestino delgado, muy cercano a la válvula ileocecal, y se sospecha porque los pacientes cursan con un dolor migratorio en la fosa ilíaca derecha. Es también algo súper inespecífico, es un hallazgo imagenológico. Dale, porfis. Bueno, ahora para hablar del manejo, según la guía de la OESS en pacientes no críticos, que es los países que nos estamos enfocando ahora, pues por nuestro nivel, las infecciones intraabdominales adquiridas en la comunidad van a ser tratadas con amoxiclavulonato, con ceftriaxona, más metronidazol. Recordemos que los esquemas deben ser esquemas antibióticos de amplio espectro que cubran gram negativos, anaerobios y en casos de pacientes inmunocomprometidos, gram positivos. Los pacientes que tengan alergia a los betalactámicos se puede utilizar cipro, más metronidazol o moxifloxacino, pero en nuestro contexto existe resistencia al moxifloxacino, por lo que acá casi no se utiliza y en las clínicas casi no lo vemos. También existe el riesgo de la infección con bacterias productoras BLIN y en este caso se deben utilizar ertapenem, o sea, subir mucho más la escala. Dale allá. En el 2001 hicieron un metaanálisis de Cochrane que respaldó que los antibióticos de amplio espectro preoperatorios son eficaces para disminuir las infecciones de sitio quirúrgico y los abscesos, y que aproximadamente el 90% de los pacientes tratados con antibióticos pueden evitar la cirugía durante el ingreso inicial, por lo que nosotros vemos en las prácticas que los profesores lo primero que hacen también es colocarle antibióticos a estos pacientes de forma preventiva. Dale, porfis. En cuanto al manejo quirúrgico, pues las apendicectomías realizadas a los 3, dicen la guía Hueses, que las apendicectomías realizadas a los 3 días de inicio de síntomas tuvieron resultados significativamente peores que aquellos pacientes que fueron intervenidos al día 1 o 2. Los resultados como el aumento de la mortalidad aumentados hasta un 0.6% y complicaciones posoperatorias aumentados hasta en un 8%. Por eso es que a esos pacientes que uno les pregunta cuántos días lleva dolor, los que dicen, no, yo llevo más de 2, 3 días, hay que correrles y a los pacientes que primero se atienden, también por la fisiopatología que explicó Laura. La vía abierta tiene menor acceso intraabdominal y menor tiempo quirúrgico como ventaja,
y su desventaja es que tiene mayor tasa de infección de sitio operatorio y genera más dolor. Fue la primera hecha por McBurney en 1891. Y en la vía laparoscópica, las ventajas son que tiene menor dolor posoperatorio, menor estancia hospitalaria, menor tasa de infección de sitio operatorio, es estéticamente mejor. Lo que pasa es que es más costosa por todos los implementos que se utilizan. Y la primera fue realizada por SEM en 1983. Dale, porfis. Bueno, súper importante en el tratamiento postquirúrgico es que más o menos después de que se da una apendicectomía abierta o laparoscopia, cuando es por apendicitis no perforada, entonces los pacientes pueden comenzar como con una dieta de líquidos claros y pasar ya a una dieta regular según pues el paciente lo vaya tolerando. Es importante tener en cuenta que estos pacientes no van a requerir antibióticos después de la operación y que la mayoría de estos pues tienden a darles alta más o menos entre las 24 y las 48 horas posteriores a la cirugía. También se puede dar como el alta el mismo día, es factible más que todo cuando se hace una cirugía por laparoscopia. Es importante que cuando se da antibioterapia se puede dar más o menos máximo entre 3 y 5 días en aquellas apendicitis, pero que son complicadas. En las no complicadas, pues como ya les dije, no está recomendado. Y la hospitalización, pues depende de si era complicada o no complicada, pues le íbamos a dejar, principalmente se deja más o menos 2 días y con eso sería suficiente para el tratamiento del paciente. Bueno, ahora tenemos, ya finalizando, como el algoritmo de manejo de la apendicitis aguda. Entonces, si se sospecha de apendicitis aguda por medio de los scores, los síntomas, los hallazgos de laboratorio, los hallazgos imagenológicos, se pueden dividir en pacientes que sospechamos que está perforada o en pacientes que no está perforada. Los pacientes que no tienen el apéndice perforado, si aceptan ser llevados a cirugía, se le tiene que poner antibióticos, y si no lo aceptan, pues tenemos que considerar otras opciones de manejo médico. Si hay mejoría después de la cirugía, se puede enviar a la casa con antibióticos orales, que es lo que usualmente se hace, es una cirugía ambulatoria. Y si no, pues llevar de nuevo a exploración. Los pacientes que tienen un apéndice perforado, tenemos que ver si esos pacientes están estables o inestables. Si el paciente está estable y tiene síntomas localizados, pensar en dos cosas: un flegmón o un absceso. Un absceso que puede ser menor de 3, que puede ser llevado a una apendicectomía, seguido de 3 a 5 días de antibiótico, o si es mayor de 3, si no es drenable, pues el mismo manejo que cuando es menor. Pero si es mayor de 3 y es drenable por la posición en la que se encuentre, por el acceso, por la experticia, pues se hace un drenaje del absceso percutáneo. Y si es un flegmón, hay que ver si se puede realizar una resección, y si no se puede realizar, comenzar antibióticos. Dale, porfis. Ahora, después de iniciar antibióticos, que esa es la partecita que les acabo de mostrar, esta imagen que acaba de salir abajito, si tiene mejoría o no. Si el paciente al que se le hizo la cirugía tiene mejoría, se puede enviar para la casa. Si no, hay que volver a mirar y recalcular y evaluar el paciente de nuevo por medio de cirugía. Dale, porfis. Este es el mismo algoritmo, pero el propuesto por las guías de la UESES. Entonces, acá hablan de pacientes adultos con síntomas de apendicitis y los clasifican ya no en perforado y no perforado, sino en bajo, intermedio y alto riesgo, de acuerdo a las diferentes guías, que es como nos estaban mencionando que se debe de hacer. Y también de acuerdo a la edad. Si se confirma que por medio de ultrasonografía se tiene apendicitis, se lleva a la parotomía. Si no, se vuelve a calcular y se pregunta si el paciente sí desea la cirugía,
que en este caso sí lo tienen en cuenta, para iniciar manejo antibiótico y ser llevado a la parotomía. Si los hallazgos no son conclusorios en el eco, se lleva al TAC. Y si sí son conclusorios, se lleva a cirugía. Pero si no, continúa con manejo antibiótico y en observación. Y se pueden realizar imágenes de nuevo conforme a la clínica del paciente. Y en pacientes con alto riesgo, de acuerdo al Alvarado, al LER o al AAS, si son menores de 40 años y se deben de llevar a cirugía. Y si son mayores de 40 años, se realiza un TAC y se observa también para posteriormente pensar si debe ser llevado a cirugía o si el paciente permite ser observado. Dale, por favor. Bueno, ya como conclusiones importantes que dejamos de la presentación, tener en cuenta primero que un buen enfoque inicial aproximado del diagnóstico lo debemos tener en cuenta, entonces siempre tener en cuenta los signos y síntomas que presenta el paciente, una buena historia clínica con sus antecedentes para hacerle un buen enfoque. Ya con eso, nuestro segunda conclusión es que el uso de esas escalas de predicción lo que nos va a permitir es que generar una buena clasificación de los pacientes. Y finalmente, pues la observación clínica activa y la adecuada va a evitar como apendicectomías innecesarias en aquellos pacientes. Y muchas gracias. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Laura, María Alejandra, por esa presentación tan completa. Ahora pues vamos a dejar el tiempo para las preguntas, las dudas o los comentarios que quieran realizar. La doctora Karen levantó la mano. Sí, buenas noches. Pues más que todo, felicitarlas. Me parece que fue una charla muy, muy, muy completa, de un muy alto nivel realmente. Tiene nivel más o menos de residente la charla o más inclusive. Me pareció muy buena. Creo que por lo mismo realmente no hay muchos comentarios más por agregar. Estuvo casi, pues todo prácticamente lo dijeron y lo dijeron muy, muy bien explicado. Entonces realmente no hay como muchas cosas, pues como cosas que quisiera tal vez resaltar, que las dijeron, pero como simplemente enfatizar un poco más en ellas. Bueno, uno, en cuanto a las escalas, a veces las escalas como lo vieron son muy útiles, muy, muy útiles para enfocarnos en el diagnóstico. Pero también tienen que ser tomadas con pinzas, o sea, lo que más nos debe guiar es la clínica en sí, en conjunto con todos nuestros apoyos paraclínicos y todo, no tanto directamente dirigido a la escala. Si ustedes le aplican escala de Alvarado o cualquiera de las escalas, digamos, a una gastroenteritis o una infección urinaria, a una EPI, puede que les dé un puntaje alto y pues puede ser cualquiera de las otras patologías o de los diagnósticos diferenciales que mencionaron ahora. Entonces sí hay que obviamente contextualizar mucho las cosas, hacer interrogatorios bien acuciosos sobre sobre todo mujeres. Las mujeres siempre va a ser un reto diagnóstico de la apendicitis por los múltiples diagnósticos diferenciales que se pueden presentar. Entonces, ser bien acuciosos en el interrogatorio, en el examen físico, en los laboratorios y pues en todo lo que nos podamos apoyar en pruebas de imágenes. No olvidarse lo que mencionaron que es la prueba de embarazo. A veces son cosas que se nos olvidan. Mujeres en edad fértil, sí o sí mandatorio prueba de embarazo. Y entre las imágenes, pues algo ahí que es realidad, pero a veces no es aplicable tanto en nuestro medio, es que como primera herramienta utilicemos la ecografía. La ecografía, como es operador dependiente, también aparato dependiente, a veces nos puede mostrar sobre todo muchos falsos negativos. Incluso en las guías de Jerusalén se menciona que la ecografía únicamente se aplicaría en sitios donde los radiólogos tengan el entrenamiento, tienen que tener un entrenamiento especial, o sea, los radiólogos tienen que haber recibido un curso adicional solo para diagnosticar apendicitis, que se llama el POCUS, se llama el curso.
Si los radiólogos en la institución cuentan con ese entrenamiento y cuentan con los aparatos pues aptos para hacer el diagnóstico, se puede utilizar como primera herramienta la ultrasonografía. Si no se cuenta con eso, es mejor evitarnos ese paso que obviamente gasta tiempo y dinero y más bien pasar a la tomografía que como vieron pues tiene buena sensibilidad y especificidad. Si ustedes ven ahí en el algoritmo de las guías, mencionan que mayores de 40 años en todos sería mandatorio hacer tomografía. Eso se debe a que ustedes saben que a mayor edad más incidencias de neoplasias y por eso pues a más posibilidades de que el diagnóstico no necesariamente sea apendicitis y pues porque la apendicitis es una enfermedad más que todo de personas jóvenes. Entonces, sí tratar de, por lo menos en mayores de 50 años, por lo menos en nuestro medio, como para también hacer las cosas un poco costo efectivas, sí debería hacerse en todos los mayores de 50 años tomografía antes del diagnóstico, así el diagnóstico pueda ser muy claro. Es así, obviamente a veces queda pues a consideración clínica, no es que sea pues camisa de fuerza, pero sí es como una recomendación. Y en el embarazo sí, el reto diagnóstico es siempre, siempre, pues eso va a ser un reto siempre porque estamos limitados en imágenes. Como les digo, el entrenamiento en ultrasonografía no siempre está, entonces no siempre se cuenta con radiólogos que lo puedan hacer un diagnóstico. Tomografía, pues ahorita es muy controversial, aunque cada vez está tratando, como lo vieron, de usar tomografías de bajas dosis de radiación y se ha podido mostrar que a ciertas edades gestacionales, incluso la tomografía puede que tenga más ventaja que el riesgo y a veces las utilizamos, sobre todo en trimestres pues avanzados. Porque incluso la resonancia, cuando hacemos la resonancia simple, pues la sensibilidad y especificidad no es tan alta. Siempre la idea es hacer la resonancia con gadolínio, pero el gadolínio también tiene sus contraindicaciones y sus precauciones en los primeros trimestres de embarazo. Entonces, por eso es tan difícil en las embarazadas hacer diagnóstico y siempre eso sí debe ser tomado más con pinzas, además que la leucocitosis de base que tienen las embarazadas. O sea, son muchísimas cosas que nos dificulta muchísimo el diagnóstico. Eso siempre es un reto y pues obviamente dada la alta mortalidad fetal y hasta materna de una apendicitis complicada, pues a veces sí es preferible pecar por exceso que por defecto. Y una laparoscopia no se le debe negar a una embarazada que haya alguna sospecha, porque el riesgo ya quirúrgico sí, en cambio, pasa a ser mucho más bajo que el de una peritonitis. Entonces, no escatimar tampoco pues lo que tengamos que hacer con esas pacientes. Era como lo único que quería ahí como resaltar, pero de nuevo felicitarlas, una charla muy buena, muy completa. Muchas gracias, doctora. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. doctora. La doctora Sandra Gutiérrez también levantó la mano. Hola, buenas noches. No, pues lo primero, repetir, yo creo que es una charla de nivel de congreso. Yo creo que todas las charlas de ustedes han sido extremadamente buenas y no estaría mal que un día se pensaran plantearse un seminario, un congreso o algo, porque están espectaculares. Me parece muy bueno, no, me siento como muy orgullosa de ver que mueven ya información como residentes, que hablan de los hallazgos epidemiológicos de los artículos, pero que van un poquito más y miran la validez interna y la validez externa de los artículos. Entonces, yo creo que eso habla del juicio que han tenido durante estos años de formación y que han tenido unos profes pues que como que los están enseñando a leer de manera crítica y eso está maravilloso. De los puntos que pues que la doctora Ponce ya resaltó, me parece que no voy a ahondar en ellos y los quiero llevar nuevamente a lo básico que es una buena anamnesis. Hace que ustedes lleven un caso por el éxito
o que nosotros mismos nos perdamos en el diagnóstico. No todos los dolores abdominales abajo a la derecha son apendicitis, ni tampoco ninguno. Pero cuando ustedes se han fijado, ahora que han rotado la mayoría por urgencias, que a pesar de que muchos han recibido conferencias como esta, han leído los temas, siempre que duele abajo a la derecha, al primero que llaman es al cirujano general. Y una buena proporción no son apendicitis. Y si se hubiese aplicado un acto semiológico, pues no se necesitan a veces ni ecos, ni TAC, ni nada. Se necesitan observaciones, ojos entrenados, manitas entrenadas y sospechas clínicas. Entonces yo los invito a que lleven a un nivel todavía superior al que tienen ahora, de análisis, de sospecha, y seguramente van a depurar los dolores abdominales con una muy buena semiología. Esos dolores que persistan localizados allí, pues ustedes ahí, después de una buena observación, es donde empiezan a generar sus hipótesis, y si dentro de su algoritmo personal la apendicitis es uno de sus diagnósticos, entonces tienen que ver en qué institución están. Muchas veces los que hemos trabajado en instituciones, por ejemplo, de segundo nivel, donde no hay TAC, o el TAC dura 3 días en autorizarse, y no hay eco, muchas veces tenemos que pasar de la sospecha al quirófano. Otros, por el contrario, en otros lados donde uno trabaja, que hay mucha tecnología y que todo está a un clic, se toman excesivamente más TAC de los necesarios. Y yo creo que debemos llegar al punto intermedio donde seamos sensatos en el uso racional de las imágenes, no queriendo decir que no se tomen cuando están indicadas, sino que recordemos las escalas que han mencionado hoy de manera muy bien hecha, y así van a llegar a usarlos en el momento preciso. Si la institución cuenta con el POCUS, ese POCUS lo puede hacer un emergenciólogo, un cirujano o un radiólogo, si tiene el entrenamiento y si sabe que su sensibilidad es alta. Fíjense ustedes que a los niños la mayoría de las apendicitis se les puede diagnosticar con eco, y que a las mujeres embarazadas se les empieza con eco. Es decir, no es que el eco esté mal en apendicitis, sino que tiene que haber sensibilidad adecuada y una especificidad suficiente para que sea nuestra primera herramienta, y no pedir un eco para luego pedir un TAC. Solamente en quien uno necesita descartar cosas superiores, pues tendrá que pedir 2 o 3 imágenes diagnósticas, pero por ejemplo neoplasias o diverticulitis, cosas así complejas, es que uno podría usar otras imágenes simultáneas, pero la idea es hacer un uso racional, estemos donde estemos. Muchas veces uno usa la frase de estamos en un tercer mundo, no malgastemos. No, así estemos en el primer mundo, pues no vamos a estar irradiando gente porque sí, o tomando 2 o 3 estudios para lo mismo. Entonces, como que mis comentarios van a que una exposición tan buena como esta nos hace recordar que la semiología fue el primer camino o el punto de partida para llegar a un muy buen diagnóstico y a una muy buena cirugía. Optar por los manejos no operatorios generalmente son apendicitis que están en una fase tan incipiente y que no hay fecalito y no hay abscesos y no hay perforación, que es cuando uno dice si la persona no se deja operar. Pero o muchas veces también es que la persona tomó antibióticos, tuvo su apendicitis y de repente se le quitaron los síntomas cuando llegó a la urgencia, como que el cirujano dice, no, yo
la verdad es que no lo voy a operar porque usted ya está normal. Y el flegmón es una manifestación con absceso al cual se le propone es un drenaje si el absceso es mediano o grande y esperar, si no repiten los síntomas, nunca operar, y si repiten los síntomas, operar. Y para quien tenga mayor de 40 años, o quien sea mayor de 40 años, pues repetir un TAC, no vaya y sea un tumor del apéndice. Entonces eran como mis comentarios, pero la verdad, muy difícil de superar con una tan buena exposición, hacer aportes adicionales. Muy bien para las dos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿alguien más tiene algún aporte? Pues yo aprovecho pues inicialmente para felicitarlas. Creo que con las palabras de las doctoras pues queda claro que fue una excelente exposición. Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, a lo largo de la exposición como que estuve escribiéndolas a las doctoras diciendo como que estaba sorprendido del nivel de la exposición. Y también para hacer anuncios parroquiales, mañana la actividad de cirugía de trauma y emergencias de la Universidad del Valle va a ser sobre el tema o la controversia de si los pacientes con trauma abdominal que están estables hemodinámicamente se pueden abordar por mínima invasión o debe ser por un abordaje abierto. Va a ser con invitados internacionales de gran calidad, entonces aprovecho porque vi que en las referencias que las expositoras tenían varios artículos, por ejemplo, del doctor Di Saverio, que va a ser uno de los invitados que van a estar mañana en esa actividad. Doctora Gutiérrez, corríjame si dije algo mal o si quiere extender algo un poco más sobre la invitación. El link y un poquito más de info también se la voy a mandar al grupo ahorita. No, básicamente, pues invitarlos si no tienen actividad en ese momento de 7 a 8:30, van a presenciar una exposición tipo controversia. Entonces hemos contactado a diferentes cirujanos del mundo. Algunos les pusimos la dura tarea de defender sí o sí la laparoscopia y a los otros decir que no. Y pues ahí al final vamos a ver quién tiene los mejores argumentos o si se llega a un punto intermedio, que es como la idea, dejar como un algoritmo, un consenso de cuándo usar la laparoscopia en los pacientes con traumatismo abdominal. Y pues va a estar interesante y sí, efectivamente hay varias de esas personas son muy académicas, la mayoría, no todos, son muy académicos, entonces va a estar pues para nosotros interesantísimo y a la vez, digamos, esto pues como candente en el sentido de que los obligamos a tener una postura única, pero en general los cirujanos tenemos posturas pues individualizadas según el caso, entonces muy interesante. Es como si los pusiéramos a ustedes, a un grupo, a hablar de solo apendicectomía abierta, porque sí o sí les toca buscar como sea artículos para defender esa postura y al otro no operar y a otro si quieren la paroscopia y bueno, y ponerlos a los tres equipos a ver quién se faja en argumentos académicos, ¿no? Entonces, es una actividad interesante que les puede aportar a ustedes si en algún momento les dejan un libre albedrío en una actividad también académica, proponer algo así de algún tema, no sé, de la materia que estén viendo, o incluso aquí mismo en el grupo de interés. Pero no, lo dijiste todo muy bien, Santi. Listo, doctora, muchas gracias por la invitación y yo ahorita reenvío el link y el póster del evento para que se animen a conectarse.
Muy bien, entonces si nadie más tiene preguntas, aportes o alguna duda, pues daremos fin a la charla. Muchísimas gracias a todos por su participación. Dentro de una semana tendremos una charla de enfermedad articular el 5 de mayo para que se programe. Muchas gracias.